Capítulo 11 de Daniel. Ya dijimos, Daniel está preocupado. ¿Qué está pasando con las guerras? Y Gabriel viene y le comienza a explicar a Daniel lo que está pasando. Y aquí debemos comprender algo. Se nos hace en algún momento difícil entender lo que Dios está revelando en el capítulo 11 de Daniel y en algunos lugares de la Biblia, porque lo hizo bajo el contexto hebreo, bajo el contexto donde Daniel podía entender o hasta donde Daniel podía llegar a entender. Recordemos de que Daniel no va a vivir todo lo que nosotros estamos viviendo. Eso es una realidad. Daniel muere allí con medos y persas, no puede ver todo y comprender todo lo demás. Al ángel le dice, guarda la palabra, esto es para el fin, esto no es para ti, pero tú tienes que entender. ¿Qué debemos entender en la profecía? Dios está al control. ¿Qué debemos entender en la profecía? Que nuestro Dios está al cuidado del pueblo de Él. Y esto sí quiero que lo tengamos en cuenta, especialmente en este momento que estamos viviendo nosotros. A pesar del pánico, a pesar de toda la situación que puedas estar viviendo, no la sé cómo describírtela contigo. No pierdas de vista, Dios está al control y Dios está al cuidado de su pueblo. Y como lo hemos visto en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, al final de todo este tumulto, al final de todo esta guerras, problemas, caos, pestes, enfermedades, al final de todo esto, Dios establece su reino y tú y yo vivimos felices por la eternidad. Eso es fe. Sí, eso es fe. Y si no lo creemos, no lo viviremos, porque la fe hace realidad lo invisible. Así que mis hermanos, la profecía nos marca un momento en el cual o nos señala un momento en el cual Dios ha manifestado lo que ha sucedido, lo que debe suceder y sucedió, y lo que hace falta, por lo tanto, podemos confiar que va a suceder. Vamos al capítulo 11. En la clase, yo siempre le digo a mi compañero, a mi maestro, compañero de la clase, ¿me das permiso de contar la historia? No sé por qué, pero realmente oye, doy mi testimonio. Cuando comencé a predicar, yo comencé a predicar con historias. Y entonces como que tuve que especializarme un poco en historia. Así que para poder entender mejor, yo uso mucho historia. Y en este momento, en esta mañana, a esta hora, tenemos una historia acá. Ah, confusa, por mucho detalle que nosotros no llegamos a entender, no estábamos en el tiempo de Daniel, no estábamos en la cultura de Daniel, pero déjenme hablar de la historia. Pero miren, olvídense de la historia, pero de esto que voy a decir ahorita, y lo voy a decir ahorita, porque no quiero que se me pase ya. Daniel capítulo 11, tenemos marcado el tiempo, como no está marcado en las otras profecías, en cuanto a un evento crucial que divide la historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Saben qué es eso, verdad? ¿Qué divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Lo divide qué? La venida del Mesías, del príncipe, de Miguel. Allí marca del Mesías ungido, del príncipe del pacto. Eso marca la historia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El capítulo 11 de Daniel está dividido exactamente así. Lo que sucedió antes de la venida de Jesús y lo que sucede después de la venida de Jesús. Y algo que ha impactado mi vida. Yo lo escuché y gracias a Dios lo llegué a entender cuando
llegué a entender el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. Toda la profecía nos habla acerca de uno. Esta es la revelación de ¿qué? De Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Así que cuando yo estudio la profecía, yo debo encontrar a Jesús. Y en la profecía, esto lo tengo que decir con cuidado, en la profecía, el centro de la profecía es Jesús. Así que, ojo con esto. Capítulo 11 de Daniel. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 11 de Daniel? ¿Lo estudiaron? ¿Lo leyeron? Espero que lo hayan leído. Y si no, después de la explicación lo leen, por favor. Tiene 45 versículos. Estamos llegando casi a la mitad en los versículos 20 en adelante. Y específicamente en el versículo 22 de Daniel 11, nosotros encontramos una declaración que marca la historia. Y marca la historia de la profecía y nos da el detalle perfecto para que no nos confundamos en la interpretación profética. La revelación de Jesucristo es la máxima revelación, dice la palabra de Dios, y aquí está toda la revelación, todo lo que no se conocía, hoy a través de Jesús se conoce, todo lo que no había sido revelado en Jesús es revelado, y ahora la profecía también es revelada en el tiempo a través de Jesús. Y en el capítulo 22 dice que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Esto refiriéndose al imperio que iba a estar gobernando. ¿En qué momento? Aquí dice el momento. Serán del todo destruidas, junto con el príncipe de pacto. Sin duda alguna, en Daniel, el hijo del hombre, el príncipe, el Miguel, el príncipe de príncipe, el Mesías príncipe, hoy el príncipe del pacto, es Jesús. Y Jesús iba a ser destruido. Y aquí ya vamos a la historia. ¿En qué imperio iba a ser destruido Jesús? ¿En qué imperio iba a ser muerto Jesús? En el imperio romano. Así que no hay duda alguna que aquí llegamos al imperio romano. Aquí lo que nos está revelando la profecía es el imperio romano. Vamos a la historia. Del versículo 1 al 2 nos habla de medos y persas. Y miren, a mí me ha sido fácil entender el capítulo 11, no en su totalidad. Pero sí me ha sido capaz, o he sido capaz de entender lo suficiente el capítulo 11 de Daniel, porque debemos recordar que el libro de Daniel, las profecías de Daniel, llevan una secuencia. ¿Cuál es la secuencia que lleva las profecías? La profecía lleva 4 imperios, Daniel capítulo 2, 4 bestias, Daniel capítulo 7, pero esto tiene que ver con imperios. Un imperio tras otro va gobernando la civilización existente o que tiene que ver con el pueblo de Dios, que tiene impacto con el pueblo de Dios. El capítulo 8 hace un esquema diferente, ya lo estudiamos, nos lleva a pensar en el santuario, pero comienza con los medos y persas y luego con Grecia. El capítulo 11 tiene el mismo esquema, comienza con medos y persas, con 3 reyes y luego llega a Grecia, pero ahora vamos a tener más detalle de la profecía. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7, en el capítulo 8 de Daniel, nosotros encontramos que sale un cuerno. ¿De dónde? De los 4 ángulos de la tierra, de los 4 vientos de la tierra. Y ahora nosotros vamos a encontrar también ese mismo detalle, solo que con otra argumentación. Y voy a hacer mención de esto porque me llama la atención. Entre los reyes de los medos y persas que aparecen en Daniel capítulo 11, versículos 1 y 2, hasta el tercer rey, ¿verdad? Y un rey que va a ser rico.
sí tiene relevancia entonces ahora el que el libro de Esther esté inmerso en el canon bíblico. Algunos argumentan, el libro de Esther nunca menciona a Dios, pero el libro de Esther marca un elemento esencial de la profecía, porque el rey Jerjes, Asuero, el que está allí con Esther, es este rey rico que va a provocar el que el imperio griego entre a la escena mundial. Y él provocó a los griegos y atacó a los griegos y los despertó a los griegos y los griegos se enojaron y vino Alejandro Magno y se hizo de un gran ejército y lo combatió y lo derrotó. Estoy en el versículo 3 y 4. Y ahora la profecía nos habla de Grecia. Y recuerdan ustedes de que las 4 alas del leopardo, recuerdan los 4 cuernos, que eran que 4 generales que salían del imperio. No iba a ser heredero el imperio, no iba a transferirse por herencia, sino que los 4 generales, y eso dice la profecía. Estoy contando la historia. Ustedes pueden leer y yo creo que así podemos entender mejor. Y estoy en los versículos que de estos 4, entonces van a surgir 2 grandes, de los 4 en los que se divide Grecia, salen 2 grandes capitanes, los Seleuco y Ptolomeo, salen y ellos hacen gran poder por sobre los 4. 2 toman poder, uno toma poder al norte y otro al sur, y comienza la famosa guerra del norte y del sur. Quieren hacer alianzas, se quieren casar la hija de no sé quién. Esa es parte de la historia. Ustedes la pueden leer en la historia, pero quiero entrar quiero avanzar. Quiero avanzar. Así que nosotros encontramos aquí en el capítulo 5 al 15, encontramos una guerra literal, descrita literalmente entre el imperio norte y el imperio sur. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta esa lucha entre Babilonia y Egipto y el pueblo de Dios en medio. Ya Babilonia, nosotros conocemos la historia de Babilonia, como Babilonia peleaba con Egipto y el pueblo de Israel estaba en medio. Recuerdan el capítulo 1 de Daniel. Y entonces Nabucodonosor va a hacer guerra contra los egipcios, pero se acuerda de que le deben los de Judea y agarra preso a Daniel. Esta guerra es una guerra real. Y aquí encontramos mucho detalle, y los detalles se pueden buscar en la historia y van apegándose a la historia. Así que esa guerra del norte y del sur me llama la atención 3 elementos que quiero mencionar para que nos haga eco en la historia. Porque aquí surge el imperio otomano, surge los macabeos. ¿Han leído ustedes acerca de los macabeos y que por ahí aparece en la Biblia un libro que no está en el canon total de la Biblia, sino que en los anexos de la Biblia, los macabeos? Porque aquí surge que el pueblo de Dios se quiere imponer y quiere nuevamente ser independiente, y aquí surgen las guerras de los macabeos. Pero la profecía decía que no iba a ser de esa manera. Así que encontramos todas las guerras aquí. Y un detalle adicional. Aquí es donde se da la discrepancia o la interpretación de una y otra escuela de interpretación. No voy a hablar de religión, no es de religión, es de escuela de interpretación. Sí, las religiones, sí, los grupos cristianos se dividen por las mismas interpretaciones, por las diferentes interpretaciones, pero al fin y al cabo hay 3 escuelas de interpretación profética y cada quien se inclina a una de ellas. En lo particular, nosotros nos inclinamos a la interpretación historicista. La profecía se desarrolla en la historia. Nosotros podemos ver el cumplimiento de la profecía en la historia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios no es un Dios alejado.
de la humanidad, sino que es un Dios que interviene con la humanidad, que está con nosotros. Es un Emmanuel, es Dios con nosotros. Y estando Él con nosotros, la revelación de la profecía no es otra cosa más sino diciéndonos que Dios está con nosotros. La historia se desarrolla, pero Dios está con nosotros. Dios está al control. Y segundo, Dios está cuidando de su pueblo. Ok, partiendo de allí o siguiendo la historia, encontramos aquí una interpretación que en algún sentido confundió o confunde o hace choque con la interpretación historicista, porque aquí aparece Antíope Epífanes, que es uno de los cuernos, que es uno de los imperios de Grecia, en los que se divide Grecia, y hace cosas que pueden asemejarse con lo que es el cuerno de Daniel 7, de Daniel 8, y que algunos creen que se le cumple en su totalidad en este capítulo también. Pero podemos ver de que su imperio, primero, él no fue el que conquistó, sino que él fue él heredó lo conquistado. Sí hizo algunas cosas ahí que pueden aplicarse, pero al fin y al cabo era un humano y como solito, gobernando solito, al morir de igual manera, se detiene allí lo que podría ser la profecía. Pero realmente, si nosotros vemos acá, que el príncipe del pacto iba a ser muerto con un imperio y no fue con Antíope Epífanes, sino que ustedes y yo conocemos claramente la historia. Roma, que había conquistado o que había hecho una negociación Israel con Roma antes, ahora en los tiempos de Jesús, Roma está al control del mundo entero. Se encuentra Jesús en la historia, uno que se decía llamar rey, y Roma no iba a dejar que nadie quitara su poder. Así que tenía que matar al que se llamaba rey, a tu rey y a mi rey, al rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. Y el versículo 22 marca claramente que Jesús muere porque el príncipe del pacto también es destruido, junto con todo lo que estaba a su alrededor, junto con todas las naciones. Roma los conquista y los gobierna. Y para no confundirnos, sigamos la secuencia de las otras profecías, porque Roma como imperio desaparece, pero se transforma en lo que se conoció en Roma apostólica romana, a través de que el César se convirtió en el príncipe de la iglesia y por último en el llamado Papa. Y aquí estoy diciéndolo con mucho cuidado y no queriendo ofender a nadie. Pero la historia lo declara en forma enfática. Lo que fue el movimiento papal hasta el año 1798 fue un imperio religioso que oprimió a todos los que buscaban seguir a Dios sin como Él lo dijera. Y esto lo marca la historia, hermanos, amigos, lo marca la historia. Y la profecía lo marcaba que así iba a suceder. Y nosotros nos encontramos en ese momento, o encontramos ese momento en la historia. Y esto lo podemos ver del versículo 23 hasta el versículo 39. Y posteriormente de ello, la estatua se daba con los 10 dedos, continuaba con los 10 dedos, los diferentes reinos, el imperio romano papal, el cuerno pequeño, el cuerno que se hace grande, la bestia con 10 cuernos, que luego surge un cuerno. Y aquí encontramos entonces todo lo que se dio en la historia. Pero la historia no termina allí. Del versículo 40 en adelante, 40 al 45, nosotros encontramos
el cierre de la historia. Así que en el año 1798, el Papa fue tomado preso y Francia hizo una guerra contra ellos. Pero miren, algo sucede aquí que no puedo explicarlo. Hace una guerra contra ellos, pero dice los versículos 40 en adelante que no obstante esa guerra prevalece, luego nuevamente se retoma el poder, y en los capítulos 40 en adelante hacen ver de que va a existir en la historia, en este final de la historia, un poder idéntico al imperio romano papal. Y en este momento nosotros podemos llegar a vivir esta historia. En medio de todas estas guerras, en medio de todo esto que nosotros podemos leer y alguna vez entender y otras veces no, mis hermanos, es importante no perder de vista en todo eso a nuestro Dios. No perder de vista a Dios, no perder de vista a Jesús, porque la profecía es la revelación de Jesús, el cuidado que Jesús tiene por ti y por mí. Y mis hermanos, el príncipe del pacto murió, pero no, o se dio a morir, no por el poderío romano, sino porque Él tenía un plan para ti y para mí, que es un plan de salvación. Y en la historia y en la misma profecía podemos marcar ese aspecto. Y yo quiero ir ahora, para finalizar, a este aspecto del pueblo de Dios en esta profecía, en el capítulo 11, porque hasta Roma papal, la historia se marcó claro. De Roma papal a nuestros días, solo sabemos de que va a haber un poder idéntico a Roma papal, que va a prevalecer, y que en ese momento, cuando quiera tomar posesión de todo el mundo, o cuando tome posesión de todo el mundo y quiera imponerse, Dios va a intervenir en la historia. La piedra desciende y se establece el reino. El juicio de Dios se concreta. Y el juicio de Dios concreto es la finalización de todos estos imperios, de todos estos poderes. Y nuevamente Jesús toma el control de este mundo. Y a ti y a mí nos conviene en gran manera que Jesús tome el control de este mundo. Voy a la última parte que quiero hacer énfasis. Capítulo 11. Me llama la atención que en el versículo 23 dice que los sabios del pueblo instruirán a muchos. Quiere decir que el pueblo de Dios conoce el tiempo. El pueblo de Dios conoce la palabra. El pueblo de Dios conoce la verdad e instruye al mundo. Oh, mi hermano y amigo, debemos nosotros ser ese agente, ese pueblo de Dios que instruya a muchos, de muchas maneras, que todos demos a conocer ese Dios de amor que está al control de todo. Que todos demos a conocer a ese Dios de amor que está protegiendo a su pueblo en medio de la angustia, en medio de los problemas. Que demos a conocer ese Dios de amor que no va a permitir que el hombre se imponga sobre el hombre y sobre su naturaleza, sino que Él va a intervenir y va a hacer lo que debe hacer para que este mundo vuelva a ser lo que Él soñó cuando hizo el Edén. Un mundo perfecto donde tú y yo vivamos una vida digna como Él quiere que nosotros la tengamos. En medio de la tribulación, en medio de las guerras, en medio de la lucha entre el norte y el sur. Oh, se me queda. Mis hermanos, después de que se ha descrito la historia real de la guerra entre el norte y el sur, ya en los últimos versículos, la guerra entre el norte y el sur ya no es una guerra literal.
es una guerra simbólica, donde, como lo veíamos y se lo mostraba el ángel a Daniel, ya no es una guerra solo entre nosotros, entre imperios, sino que detrás está Satanás y sus agentes peleando contra el príncipe de príncipes, Miguel Jesús. Y entonces, aquí en estos versículos finales, lo que nos está llevando a ver es esa guerra que existe de conflicto universal, de más allá de nuestra visión. Es una lucha entre Satanás y Jesús. Al fin y al cabo, el norte se simboliza Babilonia. En Apocalipsis aparece como símbolo Babilonia, como ese último imperio idéntico al imperio romano papal que quiere gobernar todo el mundo, pero viene Jesús con sus ángeles y entonces hacen posible que esta tierra sea nuevamente o quede nuevamente bajo el control de Dios. Dice el capítulo 11, y voy a esto, al cuidado de Dios con nosotros. Dice el capítulo 11, el versículo 34. Y este era el versículo que teníamos nosotros allí en la introducción de la lección. Nos lleva y dice que también algunos, versículo 34, en su caída serán ayudados con un pequeño socorro. ¿Escucharon eso? Que en ese momento en el cual hay crisis, Dios manda socorro. Y en el versículo 34 dice de que aún, versículo 35, aun cuando caigamos presos, aun cuando caigamos en esa guerra entre dos bandos y que nosotros conocemos que es espiritual, aun cuando padezcamos situaciones difíciles en este mundo, dice que los que caigan en esto no nos debemos sentir que no nos ama Dios. Los que caigamos en estos momentos difíciles no nos podemos sentir no amados por Dios. Dios tiene un propósito y dice que los que caen no es para que se pierdan. Los que caen no es porque Dios los está castigando, sino que dice que los que caen por causa del nombre de Jesús es para limpiarlos, purificarlos. Viene a mi mente de las cosas que he escuchado, leído, estudiado. El oro refinado. ¿En qué? En fuego. Y aquí podemos aplicarlo. Aquí lo aplicamos. El oro refinado en fuego. Tú y yo debemos ser refinados. Pero para que ese oro se le quite todo lo malo, todo lo feo. Quizás este momento de crisis que estamos viviendo encerrados en la casa sirva para que Dios quiere que nos limpiemos con su palabra, que nos limpiemos con su espíritu y en oración. Y entonces nos purifica para estar preparados para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? Me fascina a mí la idea de que aun cuando nosotros podamos estar viviendo un momento difícil, inexplicable, con angustia, con desesperación, no te enfoques en eso. Enfócate de que si tú estás pasando este momento de dificultad, este momento de problemas, es porque Dios quiere purificar tu vida. Quiere hacer algo que cambie tu vida con el propósito de que la salvación se complete en ti. Esta es una gran esperanza para mí. Todavía me hacían un comentario que me veían bien confiado, bien con mucha fe el miércoles que estaba transmitiendo, que transmití esa confianza en Dios, esa seguridad en Dios. Hermanos, soy humano, tengo problemas, tengo crisis, tengo malas noticias y yo también me desespero. Pero por eso estas palabras me ayudan, porque es que Dios quiere algo bueno para mí, algo de bien para mí.
el que me deje pasar momentos difíciles, el que te deje pasar momentos difíciles, no es porque no te quiere, no es porque no te ama. Al fin y al cabo, las maldades de Satanás, Dios las retoma y las perfecciona para bien de su pueblo. Y eso confiemos plenamente. Algo más, porque no solo es ese versículo, sino que también tenemos el versículo 41. Pero escaparán de sus manos. Dios hace provisión para que el pueblo de Él, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de aquel pueblo que se consagra a Dios, desea hacer la voluntad de Dios. Ese pueblo que se consagra y que quiere hacer la voluntad de Dios, al final de la historia no hay una denominación religiosa. Al final de la historia hay un pueblo, hay una iglesia. Esa iglesia que quiere obedecer los mandamientos de Dios y que se han mantenido firme en la fe creyendo a Jesús a pesar de los problemas que están viviendo. Ese pueblo dice que escapará de sus manos. Escaparemos de las manos de aquel poder del final de la historia. Quizás ya en este momento de la historia está por cumplirse, de ese poder que va a querer ponerse por sobre Dios y por sobre toda la humanidad. Escaparemos. Y como decía al principio, todas las profecías, las 4 grandes profecías del libro de Daniel, finalizan con la coronación de que Dios toma el poder. Y el versículo 45 termina de esa manera. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y esto es este último poder. Este último poder semejante al poder del imperio romano papal. Semejante a este imperio. Mis hermanos, no va a prevalecer. En otras palabras, por mucho tiempo que nosotros creamos que esto está alargándose, que hay mucho tiempo que falta, que hay mucho tiempo que esperar, no nos desesperemos. Esto va a pasar. Esto pasa porque Dios lo ha prometido. En estos momentos de angustia, de desesperación, confiemos. Dios va a actuar, Dios actúa, Dios no nos va a abandonar. Él ha prometido estar con su pueblo hasta el final de los días. Jesús mismo lo prometió, fueron palabras de Él, no nos va a abandonar. Confiemos, esperemos, Él mandará su socorro. Porque guerras habrá, tribulación habrá, peste habrá, persecución, acusaciones, malas acusaciones. Todo esto que describe el tiempo de angustia en Apocalipsis, en Daniel, una angustia terrible para la humanidad. No solo nosotros estamos envueltos en esa angustia terrible, en esa angustia de la humanidad, pero no podemos dejar de ver al invisible, como dice Hebreos 11. No podemos dejar de pensar y implorar a Dios que cumpla su promesa. No exigir, implorarle que cumpla su promesa, que dé la protección a sus hijos, que no hay justo desamparado y que, mis hermanos, lo dije al principio y lo voy a repetir, que cumpla su promesa, que acorte los días y que venga. Y yo sé que algunos, esta semana todavía cuando hablé por teléfono con un amigo, hermano, me dice, a mí me aflige cuando tú dices eso. No es aflicción, es solución. Que Jesús venga, es solución. Tú y yo lo único que debemos hacer es aceptar el llamado de Él, tratar de ser obediente a Él en todo lo que Él pida hoy. Buscar estar con Él en tiempo en oración, en tiempo en la palabra, en tiempo en compartir a otros el amor de Él, enseñarles a otros. Y cuando nosotros estemos allí, que Él venga, porque Él viene por ti y por mí. La profecía lo confirma. El tiempo se está terminando, el tiempo se va a terminar y se va a terminar en victoria para los hijos de Dios. Tú y yo luchemos, esforcémonos por estar con Dios. En medio de la adversidad, busquémoslo. En la alegría, alabémoslo. En todo momento, busquemos estar con Él.
Él pronto vendrá. Oramos. Señor, la profecía hay veces es confusa, pero lo importante debemos conocer. Tú estás al control, tú conoces la historia y tú estás velando por nosotros, tus hijos. Las guerras han de suceder, tú lo has dicho. Las pestes, destrucción, angustia, desesperación, material y espiritual debemos vivirla, pero que nosotros en medio de todo eso podamos ver el cumplimiento de tus promesas y aún la promesa más grande, tu pronta venida, Señor. Perdónanos, nos angustiamos, nos desesperamos, no solo porque nos sentimos mal delante de ti, sino que porque somos humanos. Pero Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca en la fe y nos haga sentir seguros porque tú lo has prometido. Gracias, porque aun cuando no llegamos a entender la plenitud de la profecía, no llegamos a entender en totalidad tu palabra, tú puedes enseñarnos algo claro. Tu Hijo murió por nosotros y tú estás velando con tus ángeles para cuidarnos, guardarnos y aquel día a los muertos despertarlos y a nosotros transformarnos. Y los ángeles nos tomarán y viajaremos con los ángeles hacia tu presencia en ese día glorioso. Que así sea, Señor. Amén. Amén. No olviden 10 minutos y tengo un sermón dedicado especialmente para este momento, porque hay preocupación. En el mundo hay preocupación, en mi corazón. Y deseo de todo corazón que tú y yo no fallemos a la cita con Jesús. Él viene pronto. Que Dios nos bendiga.